Hola y muchísimas gracias por esta invitación para compartir con ustedes en el marco del Día Internacional de la Mujer, del Mes de la Mujer en realidad. Me complace poder estar con ustedes, les envío un cariñoso y afectuoso saludo a todas y a todos los que están conectados en este espacio y tener la oportunidad de compartirles datos que yo creo que son muy importantes, no importa si trabajamos en el sector público, en el privado o en la sociedad civil, para fortalecer nuestros esfuerzos, la coordinación, la convergencia de políticas públicas y cada una de esas iniciativas que ponemos en marcha para el desarrollo de nuestros países y de la región completa. No quiero iniciar esta intervención sin antes agradecer a María Pérez, fundadora y presidenta de la Fundación Embajadoras Venezuela Sostenible, y también a Rosa Fernández de la Coordinación de Género e Igualdad de Oportunidades de la Red Internacional de Promotores de los ODS, de la RIPO. Muchísimas gracias por este espacio. Pues bien, vamos a empezar con una convicción muy importante, y es que estamos hablando en todo esto de que nos estamos conduciendo hacia un planeta 50-50, o al menos así es como lo han estipulado los Objetivos de Desarrollo Sostenible en esa Agenda 2030 que se ha trazado, para que todos se levanten y que nadie se quede atrás, que no seamos uno, ni dos, ni tres, sino que seamos todos. Y ustedes saben que este pensamiento o esta filosofía, que es la que sustenta los ODS y esta agenda que se adoptó globalmente, tiene mucho que ver con la civilización maya. De hecho, esta frase es extraída del Popol Vuh, del libro sagrado de los mayas, porque precisamente tiene una lógica de que cabemos todos y que nadie debe quedarse atrás. Pues bien, las mujeres, y tenemos que decirlo muchísimas veces porque creo que todas, y qué bueno que todos también, porque siempre pienso que en estos temas tenemos que trabajar todos juntos, hombres y mujeres, cuando estamos hablando de igualdad de oportunidades, igualdad de derechos y demás. No es un tema de, ay, ya están estas mujeres otra vez hablando de sus temas. No. Estamos hablando de un tema absolutamente estratégico para el desarrollo de nuestras sociedades y de nuestros países. De hecho, se calcula que perdemos más de un 35% del PIB al no tener a más mujeres en puestos directivos en todos los espacios. Y precisamente por eso es que yo les digo que las mujeres pertenecemos a todos los espacios, a todos los lugares donde se toman decisiones. Así nos lo decía ya la jueza Ruth Bader, con toda una historia de vida orientada en este pensamiento, porque al final del día todo lo que estamos hablando tiene que ver con el poder. Tiene que ver con el poder. Romper esos techos de cristal tiene que ver con el poder. Romper esos techos de cemento tiene que ver con el poder. Romper también esos síndromes que tenemos las mujeres, como el síndrome del impostor, que aunque no es exclusivo de las mujeres, por todos estos techos de los que hablamos, las mujeres lo experimentamos más, ese síndrome que nos dice que no somos lo suficientemente buenas para hacer algo, que no nos merecemos lo suficiente estar en un espacio, y siempre nos estamos cuestionando si lo estamos haciendo lo suficientemente bien. Entonces todo esto viene a jugar en la misma dirección. Estamos hablando de las relaciones de poder de nuestra sociedad, y por eso es que cuando vemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los 17 objetivos que se establecieron en la Agenda 2030, vemos que todos están no solo relacionados e interconectados, sino que uno de ellos en particular tiene que ver con la igualdad de género, porque tener un planeta 50-50 es absolutamente estratégico en todas las dimensiones. Si se invierte en las mujeres y las niñas, y no es por eso es que ya saben ustedes, no faltará quien dice, bueno, entonces hay que dejar de invertir en los niños. Por supuesto que no. Tenemos que hacer que nadie se quede atrás. Pero estos objetivos o estas dimensiones de los Objetivos de Desarrollo Sostenible básicamente están orientadas en cinco grandes espacios, que son las personas, el énfasis otra vez en el ser humano, la prosperidad, transformar la economía con empleos y crecimiento inclusivo, el planeta, porque es colocar el desarrollo sostenible en el centro también, las personas sí, pero el planeta también, porque no podemos verlo de forma separada, la paz, construir la paz con instituciones eficaces y abiertas, responsables para todos, y por supuesto, que es lo que estamos haciendo también con esta conferencia, a través de las alianzas, porque no podemos construir todo esto que estamos diciendo si no trabajamos en redes y si no ponemos cada quien
el pues, aporte que nos corresponde desde donde estamos. Y bueno, esas dimensiones también, que lo podemos resumir también, y perdonen, lo están viendo ustedes en parte de la pantalla, en la dimensión social, la dimensión medioambiental, la dimensión económica y también pues una dimensión muy integradora. Así se están agrupando los objetivos de desarrollo sostenible para ese planeta 50-50 que estamos buscando. Y dicho todo esto, yo quiero hacer como una pequeña pausa comercial, porque pues soy de Guatemala, de Centroamérica, y sé que nos están viendo muchísimas personas de América Latina, y siempre me gusta poner en contexto a la subregión, esa Centroamérica tan pequeña y tan grande que amamos y que tiene sus características particulares, así que permítanme darles un par de datos al respecto para que ustedes nos conozcan también un poco más. Somos más de 61 millones de personas y en ese espacio, pues más del 50%, casi 51, 52, dependiendo cómo se vea la estadística, somos mujeres. Eso nos dice que la mayoría de la población somos mujeres. ¿Y por qué lo menciono? Porque creo que también esto puede ser algo que se repita en América Latina, y es que no podemos pensar y trabajar con las acciones concretas en la paz, en la democracia y en el desarrollo sin mujeres. Sobre todo si los números nos están diciendo que tenemos una población principalmente compuesta de mujeres. Así que tenemos un escenario también pues un tanto complejo. Tenemos una realidad geopolítica difícil, estamos en la recuperación después de la pandemia, que todavía estamos enfrentando las consecuencias en muchísimas dimensiones. Esto va más allá si nos encerramos por el teletrabajo, si la economía se vio afectada en ese momento. Muchas cosas han cambiado y van a seguir cambiando. Y en medio de todo eso estamos en una recuperación o en un proceso de recuperación que buscamos acelerar. Pero si lo vemos también en cuanto a los números, ahí tienen ustedes algunas proyecciones del crecimiento que vamos a tener. Ahí estaba la gráfica o el enfoque para 2022 que nos daba un crecimiento de 2,9, pero pues esas cifras para 2023 han cambiado un poco, pero no así los sectores de oportunidad para el crecimiento. Y vemos ahí que las energías renovables, América Latina tiene una riqueza increíble en materia de energías renovables, con varias reservas a nivel global que solo tenemos en la región. El litio, por ejemplo, tenemos la reserva entre 3 países de Sudamérica más grande de todo el mundo, y con todo eso es que se hacen estas cosas, las computadoras, los celulares, muchísimos dispositivos electrónicos. La transformación digital es otro espacio de oportunidad. La manufactura para la salud, lo vimos ahora con todo lo de la pandemia, que además había una suerte de estarse peleando por las vacunas porque no había suficiente capacidad para poder distribuirlas de forma equitativa a todo el mundo. Ahí es otro tema en el que no voy a entrar en detalles en este momento, pero también nos demostró que el multilateralismo, como lo conocemos en este momento, es algo que debe ser revisado y actualizado también a las necesidades que tenemos. La bioeconomía, la economía circular y el turismo sostenible. Y ustedes dirán, Yolinda, ¿por qué nos está diciendo todo esto? Porque bueno, cuando hablamos de los temas de igualdad y equidad de género, es que en realidad son todos los temas y tenemos que tener una perspectiva muy clara y muy amplia de cómo estamos en materia económica y en muchos otros temas. No somos mujeres hablando de temas de mujeres, somos mujeres hablando de igualdad y equidad de género en términos de desarrollo. Entonces, ahí ustedes pueden ver ya una gráfica muchísimo más acotada de cómo estamos, incluso ya para este 2023, en la proyección del crecimiento de la economía mundial. Pues los números se muestran ahí un poquito más alentadores, aunque con todo el conflicto global, el enfrentamiento de la guerra de Rusia y Ucrania, eso también ha reconfigurado estas estadísticas que ustedes están viendo ahí, porque las teníamos también por economías avanzadas y las economías de mercados emergentes y en desarrollo, pero todos esos números se han visto pues afectados por todas estas condiciones y los incrementos que han tenido las tasas en los créditos, lo cual pues tiene a todos sumergidos en una especie de muchísima incertidumbre de qué es lo que va a pasar, o más bien pareciera que esperamos que pase una tragedia, que pase algo muy malo. Hay
Hay razones para creer que tenemos que preocuparnos por lo que viene en los otros meses, pero sobre todo, independientemente de esos escenarios, yo lo que quiero hacer énfasis también a que el crecimiento económico, por supuesto, que es muy importante, mucho o casi todo termina siendo económico al final, pero el PIB no es un destino, porque no es algo que lo pueda medir todo. El bienestar de la gente, el progreso social, no necesariamente se mide con el PIB, aunque por supuesto nuestras condiciones materiales y de vida se ven visiblemente afectadas por el PIB, el Producto Interno Bruto de cada uno de nuestros países, pero tenemos que pensar en términos del Producto Interno Bruto, pero también del progreso social, del bienestar de la gente. Y por eso es que ustedes ven que cuando uno piensa en esto del progreso social y además la interpretación que se tiene del mundo según los diferentes grupos etarios, que si la generación X, que si los baby boomers, que si los millennials, los centennials, etcétera, 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 pues uno puede ver muy claramente, si ustedes le ponen atención a esa gráfica que les estoy compartiendo, del progreso social versus el crecimiento económico, pues a la gente menor de 24 años está muchísimo más interesada en el progreso social que en el crecimiento económico. Los mayores de 50, evidentemente, están más enfocados en el crecimiento económico. Pero entonces tenemos un país, una región, un mundo que tiene una muy buena cantidad de jóvenes que nos están diciendo que están más interesados en el progreso social. Por eso es que no es casualidad que haya una mayor preocupación y yo diría hasta compromiso e involucramiento de una generación joven en términos globales con el medio ambiente, con el planeta, con la naturaleza. ¿Por qué? Porque las prioridades se están enfocando en el progreso social. Y bueno, me voy a pasar de una vez a esta, que tiene el rendimiento que tienen nuestros países en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a 2030, en realidad es un puntaje de cumplimiento ponderado, pero vemos cómo Chile encabeza esa lista, le sigue Uruguay, Costa Rica, Ecuador, Argentina, Perú, Brasil, México, Colombia, Bolivia, están en el top 10 del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Eso nos dice que hay que echar un vistazo, hay que voltear la mirada a cada uno de estos países para ver ¿cómo están trabajando sus políticas públicas? ¿Qué son esos intercambios de buenas prácticas de las que podemos aprender para ver qué es lo que están haciendo bien y por qué después de ese top 10 nos encontramos el resto de países de América Latina para saber también qué estamos haciendo mal? Así es que, como les estaba mencionando, y recientemente, pues en enero, tuvo lugar el Foro Económico Mundial en Davos, en donde están pues en una ciudad que regularmente tiene muy pocos habitantes, más de 2.500 líderes de todo el planeta, de los diferentes sectores, discutiendo el mundo, discutiendo las preocupaciones, las rutas a seguir, tomando decisiones, analizando a profundidad algunos temas importantes a nivel global. Pues bueno, esas preocupaciones globales, si las tenemos que agrupar, y ahí ustedes tienen una gráfica, pues hay unos riesgos y unas preocupaciones que vamos midiendo para los próximos 2 años en un corto plazo, luego nos pasamos a 5 años en un término más mediato y luego nos vamos a los 10 años. Pero lo importante aquí es que hay una constante. Una de esas es la volatilidad, esa incertidumbre que caracteriza nuestros tiempos. Pero también si uno agrupa la mayoría de los riesgos o de las preocupaciones, en realidad, claro que buena parte está en la economía, pero cuando uno lo ve ya en su conjunto, en realidad las preocupaciones globales para los próximos años están más orientadas al cambio climático, más orientadas a todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad de nuestra propia existencia, todo lo que tiene que ver con nuestra relación con la naturaleza, con la crisis de los recursos naturales. Esas preocupaciones globales están más orientadas allí. Y algunos dirán, bueno, la economía sí, pero a la larga está tan vinculado y, como veíamos en las gráficas anteriores, de a qué le está poniendo atención la gente, el progreso social está ocupando pues, un espacio privilegiado en ese énfasis, en ese enfoque y en esas preocupaciones también. Entonces, aquí ustedes tienen un mapa muchísimo más específico
de cómo están esos escenarios de riesgo global en lo político, en lo militar, en lo económico, en lo ambiental, acerca de qué es lo que la gente tiene miedo que pase, ¿no? Si uno lo ve más por el norte, está la política monetaria, que puede conducir a una caída de la bolsa, y ya hemos tenido crisis económica, la más reciente del 2008, que nos golpeó muy, muy fuerte, y luego, por supuesto, la de la pandemia, ¿no? La de COVID-19, que afectó al mundo en términos generales, pero siguen estando como una constante el tema ambiental. Yo quiero que no lo dejemos de lado, porque al final del día podemos hablar si la migración y lo que pasa en Venezuela, que nos afecta y nos duele a todos, de ser hoy por hoy la migración más alta que se registra a nivel global, o de las migraciones o la migración que tenemos de Centroamérica hacia Estados Unidos, de algunos países en particular. Por ejemplo, en un reciente estudio, el país de América Latina en el que la gente más estaba pensando en irse y que más estaba contemplando migrar es Honduras. Entonces, hay una serie de cosas que no podemos pasar por alto. Y en esa vulnerabilidad o en ese enfoque en las prioridades de temas ambientales, ahí si ustedes ven esa gráfica, vemos que los países más vulnerables al cambio climático están ahí, ustedes los están viendo reflejados, pero en términos objetivos, por ejemplo, si les hablo de Centroamérica, Centroamérica es una de las regiones más vulnerables ante los efectos del cambio climático. Pero si uno tiene que decir que si hay una víctima en términos de cambio climático, son las islas. Y digo todo esto porque tiene que ver con cómo estamos viendo el mundo en materia de igualdad y equidad de género, qué es lo que está pasando con esas crisis ambientales y climáticas en el desarrollo de las mujeres, en esas migraciones climáticas de las que pues, se ha empezado a hablar, pero no tanto en realidad, y tiene que ver. Así que yo les voy dando pincelazos muy, muy amplios de temas importantes en los que ustedes pueden profundizar más, pero en todo ese escenario que les estoy diciendo, como región, América Latina, estamos en medio de la cuarta revolución industrial, y eso tiene que ver mucho con la innovación. Y otra vez, ¿se acuerdan que Chile era el país que mejor estaba cumpliendo los objetivos de desarrollo sostenible? Pues, oh sorpresa, Chile también es el país más innovador de América Latina. Y si uno ve la lista, como que se podría repetir varios de los países que están en el cumplimiento de los ODS y también de los que son más innovadores. Y a todo esto, ¿cómo estamos las mujeres en todos estos temas? Pues bueno, decirles muy rápido que más del 40% de los investigadores en América Latina somos mujeres, pero en las empresas el porcentaje de mujeres investigadores está entre el 18 y el 28%. Quiere decir que hay un gap, hay una brecha que tenemos que ir acortando entre cuántas mujeres están acá y cuántas ocupan realmente posiciones. Lo mismo pasa, muchísimas más mujeres nos graduamos de la universidad, pero no necesariamente las mujeres ocupamos más espacios. Y si lo vemos en la parte política, ahí ven ustedes esa gráfica de los parlamentos con más mujeres. Miren cómo Ruanda es el país con más mujeres en el parlamento, y de América Latina tenemos a Nicaragua y a México. Sorpresa. Durante muchísimos años estos países han estado con acciones afirmativas y legislación que permite que hoy por hoy digamos que estos dos países están en estas condiciones. Vámonos a la ciencia muy rápidamente porque yo sé que tengo poco tiempo, pero las mujeres científicas en Latinoamérica, ustedes ven acá el porcentaje, más del 60% en algunos países, pero en realidad estamos en una media de entre 40 y 50 y menos de 30 en algunos casos. Pero ¿a qué voy con esto? Hay muchísimas mujeres que están ocupando espacios, pero necesitamos visibilizarlas mucho más. Y si nos vamos al área del sector privado, el porcentaje de mujeres que son CEO de las empresas en el mundo, pues ya ven, el país que lidera es Singapur, sigue Suecia y luego Tailandia. A nivel regional, Europa está con un 6,7% de mujeres como CEO de empresas, y en Latinoamérica apenas el 1,6%. ¿No hay mujeres empresarias en América Latina? Por supuesto que sí, pero todavía las estructuras están muy anquilosadas en los patrones tradicionales y no necesariamente están ocupando esas posiciones de liderazgo en los espacios gremiales o incluso a nivel de las empresas. A pesar de que en cuestión de micro y mediana empresa, las mujeres son las que principalmente lideran estos espacios.
Por eso es que tenemos una brecha salarial de género que es importante que le prestemos atención. Yo toda esta presentación se las voy a hacer llegar porque tal vez no he podido desarrollar todos los temas con la profundidad que me gustaría, pero quiero pasarme rápidamente casi al final, a la inteligencia colectiva. Vámonos para acá, la inteligencia colectiva, porque si bien uno de los objetivos de desarrollo sostenible son las alianzas, que a mí me parecen fundamentales, yo creo en la inteligencia colectiva, yo creo en todo lo que podemos crear en conjunto y es la única manera que tenemos para poder transformar esta realidad. Porque ser persona, y eso lo decía Pedro Casaldaliga hace algún tiempo, él decía, ser persona es ser relación es ser comunicación. Somos siempre un nosotras, un nosotros. Vivir es convivir y convivir es comunicarse. Y tenemos que comunicar todo esto para que, de alguna manera, como decía Gabriel García Márquez, podamos vivir para contarla. Y ese vivir para contarla es con todos los avances que podamos tener como mujeres, como sociedad, como individuos, en cada una de las áreas de esta sociedad. Y por supuesto, para mí, ese es un no sin mujeres rotundo en todos los espacios. Y no solo porque lo considero justo, sino porque me parece algo sumamente estratégico, como les dije al principio. Así que, queridos amigas y amigos que están allá del otro lado de la pantalla, les quiero cerrar esta conferencia y la oportunidad de dirigirme a ustedes con estas palabras. Yo creo que la idea más poderosa es aquella a la que le ha llegado su momento. El tiempo para transformar la región es hoy, porque mañana siempre es tarde. Muchísimas gracias.